Comisión de Género y Violencia, y dentro de este marco del Seminario de Género y Violencia, desde Apuntes desde el INA, iniciar en esta ocasión con un tema por demás importante, profundo, incluso autorreflexivo, que es sobre masculinidades. Vamos a presentar al doctor Cirilo Rivera con su conferencia y hemos dialogado muchas veces, mis compañeras, yo y Daniel, lo importante sobre el trabajar las propias violencias desde las masculinidades de los hombres y no solo hablar sobre violencia sistémica, sino asumir que somos hombres que necesitamos trabajar nuestra propia violencia, que hemos ejercido violencia y que estamos ante esa reflexión. Creemos que el INA y las parte básica sindical es importantísimo empezar a trabajar y poner en la mesa este tema de reflexión y autoanálisis, y es por ello que pues es un gusto tener al doctor Cirilo. Vamos a dialogar con él y esperemos disfrutar y hacer, hombres y mujeres, una reflexión profunda sobre nuestro machismo. Y comentábamos para terminar que la academia no quita lo machista. Entonces empezaremos ahora con la presentación a cargo de la coordinadora del seminario, la maestra Alicia Bonfil. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos, a todas. Primeramente, la Comisión de Elaboración de Protocolo contra la Violencia de Género del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INA les agradece su presencia a este seminario. Con el invitado Cirilo Rivera García. Antes de presentarlo, quiero establecer un poquito cuáles van a ser las reglas, digamos, de esta transmisión. El doctor va a tener 45 minutos para dar su charla con una presentación. Vamos a tener, después de esto, media hora de preguntas. Estas preguntas van a ser únicamente por escrito porque, pues por cuestiones de prácticas y de orden, ¿no? Pueden mandar sus preguntas tanto por YouTube o no sé si estamos transmitiendo por Face. Sí, bueno. En el medio en que estén conectados pueden escribir sus preguntas, lo mismo aquí en el chat de Zoom. Y dos compañeros de esta comisión van a estar leyendo sus preguntas. Vamos a dar, ya sea una ronda o dos rondas, vamos a ir contestando, bueno, dando lectura a 5 preguntas de aquí de Zoom, después a 5 preguntas de Face o de YouTube, de Face, ¿verdad? Facebook. Y si da tiempo a otra ronda de 5 y 5, bueno, y si hay preguntas para otra ronda, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Cirilo Rivera García es doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo estudios de maestría en Educación Superior y de licenciatura en Psicología en la misma UAP. Es docente en el posgrado de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la Escuela Libre de Psicología de Puebla. Se ha formado en estudios de género, masculinidades y violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, así como en algunas organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con publicaciones nacionales en materia de género, educación, violencia y masculinidades. Es fundador, productor y conductor del programa de radio por internet, Varones en la Intimidad, que trata sobre género y masculinidades. De hecho, en un rato se va a transmitir el programa, ¿verdad, doctor? Por eso vamos a terminar un poquito antes de las 7. Este programa trata sobre género y masculinidades. Asimismo, participa en diferentes medios de comunicación del Estado de Puebla que abordan estos mismos temas. Actualmente coordina un proyecto de grupos de reflexión para hombres denominado Masculinidades, Salud y Autocuidados. Es capacitador, tallerista y conferencista en temas de género, prevención y atención de la violencia masculina, violencia en las relaciones de pareja, educación y género y masculinidades, entre otros. Ha impartido seminarios y diplomados en temas de estudios de género, masculinidades y violencia de género, como invitado en diferentes instituciones de educación superior.
No me quiero extender más, es una síntesis de su currículum y prefiero que escuchemos al doctor Cirilo. La transmisión es suya, doctor. Adelante. Muchas gracias. Gracias a Fernando por el contacto. Gracias a las doctoras y compañeras, Alicia Bonfilia y todos quienes están en el comité con una buena chamba que es para compañeras y compañeros, porque de repente armar los protocolos es bien fácil de dejarle la chamba a las compañeras, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos que sumar esfuerzo los varones, porque somos quienes tenemos que generar las estrategias para prevenir y cómo atender la violencia que generamos los hombres al interior o en el interior de las instituciones de educación superior y al mismo tiempo en los espacios de relaciones, ¿no? La charla voy a plantearla desde una perspectiva desde cero, por decirlo así, de tal manera que podamos generar como estos procesos de reflexión para la acción, pues, ¿no? Y ahorita les voy a decir a qué se debe. La reflexión sobre todo va para mis compañeros varones, ¿no? Porque las compañeras tienen muy clara la agenda, tienen muy claro qué es lo que sí quieren, qué es lo que ya no quieren. En los hombres damos por hecho, sin embargo, yo invito en este mensaje para mis compañeros y las compañeras seguramente habrán cuestiones que van a decir, oye, esto cómo se trabaja o esto qué está pasando, con toda confianza. Pero lo pongo a manera de reflexión pensando en mis pares, ¿no? En varones. Y no quiero decir que con esto descarte a las compañeras. Lo comento porque me pasó que un día puse hace una presentación, reflexión, y las compañeras dijeron, bueno, pues es que nosotros no tenemos nada que reflexionar con relación a su violencia, efectivamente. Y sí, y desde ahí lo planteo. Pues bien, cuando me invita Fernando, que agradezco mucho ahí en las redes, pues, cómo los hombres sí podemos generar otro tipo de redes, ¿no? No solamente para echar la chela o platicar del ámbito político, de cómo está el país, que me parece que es saludable, por supuesto, ¿no? Es necesario reflexionar, pero también qué pasa con la condición de nosotros como varones, ¿no? Creo que es algo que tendríamos que plantear, ¿no? Entonces, pues me dice qué podemos hacer y digo, pues un acercamiento a los estudios de las masculinidades podría ser muy bueno. Sin embargo, creo que por la tarea que están realizando, que tiene que ver con los protocolos, el tema de la violencia es un eje transversal que es necesario, cómo hacerle, ¿no? Entonces, esas reflexiones nuevamente los comparto desde trabajos que ya se han realizado y sobre todo entender y comprender qué es lo que ha pasado con nosotros como hombres con relación a la violencia que podemos ejercer. De entrada, la violencia importante se aprende y se decide, se legitima y se autoriza. Es decir, eh, si bien es cierto, cualquier hombre puede ejercer la violencia, no necesariamente se le valida de la misma forma. Y bueno, para vista lo vemos con el clasismo en México, ¿no? Ustedes tienen mucho contacto con población rural, con población indígena, con artesanos, con artesanas, y entonces, ¿cómo son vistos? Para ello, entonces, tendríamos que retomar un punto muy importante que es la interseccionalidad desde la perspectiva feminista, es decir, la clase, la etnia, la orientación sexual, la edad, de qué manera influye. Y entonces cualquier persona que reclama un derecho, ¿cómo se le nombra? Y bueno, en México, o en la posmodernidad, hemos visto, escuchado la palabra feminazi, ¿no? Es decir, no cualquier persona puede expresar abiertamente una denuncia, una demanda, y entonces dicen es que son las violentas, ¿no? Y bueno, pues veamos cuánta violencia hemos generado los hombres y no se nos deslegitima de la misma manera, ¿no? Porque la condición de varón, pues se nos ha otorgado históricamente. Marcela Lagarde más adelante nos va a decir en un texto donde hace el prólogo se llama La violencia masculina en el hogar. Ella dice que la violencia es un sistema pedagógico y es tan sofisticado. Es decir, a ver, no es que se nos enseñen las letras como tal o vayamos a la escuela, es que estamos rodeados de una cultura de violencia en las familias, en los espacios con los amigos, amigas. Ahora la población adolescente y joven tiene mucho acceso a redes, los streaming, entonces están viendo muchas formas de reproducciones de la violencia, de tal manera que es tan sofisticado que no cualquiera lo va a poder ejercer de tal manera como lo decía anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto?
En el caso de los hombres, el mandato de la violencia parece ser como algo que es inherente por el hecho de ser varón, pues, ¿no? Y uno de los problemas es ese, que la cultura nos va a decir de qué manera los hombres podemos reproducirla. Las familias van a jugar un papel fundamental, las instituciones, cuando no se sanciona, primero, no hay un reglamento, un código de ética, y por lo tanto, al no haber todas estas prácticas, pues se legitima la violencia, y en las instituciones de educación superior o en los espacios laborales, una de las violencias que surgen, y es lamentable, pues, porque se ve como algo natural, es el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Y muchos hombres dicen, bueno, es que yo no soy así. Bueno, si no eres así, pues no te tendrías que preocupar de eso, ¿no? En vez de lo que han dicho las compañeras feministas, ¿no? En amiga date cuenta, ¿no? De la violencia, nosotros tendríamos que hacer un hashtag, amigo no seas machín, ¿no? Y entonces está reproduciendo la violencia. Entonces, la política también, y por política digo de las normas institucionales, ¿no? De qué manera también se sanciona, qué se va a hacer con un compañero que aunque la violencia no hay pequeña ni mayor, no hay microviolencias o macroviolencia, la violencia es violencia y afecta. O sea, afecta, si quieren poco a poco, pero afecta, pues no quiere decir que por eso minimicemos las violencias. En ese sentido, también hay que empezar a darnos cuenta de los procesos que se van a dar. Entonces se vuelve un atributo de género la violencia, no cualquiera lo puede ejercer, ¿no? Y bueno, ahorita vemos en el país cómo se encuentra, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Quién sí es, quién no reclama, etcétera, etcétera. Bien. Y a todo esto, en el año 2001-2, tomaba un diplomado e hice un trabajo exploratorio muy empírico, demasiado empírico. Y una de las frases que salieron de ahí es esta, ¿no? Violento yo, pues ¿cuándo te he pegado, no? Y entonces creemos que los hombres, por el hecho del ejercicio de la violencia física, eso es lo único que vemos como violencia. Y ese es uno de los problemas porque el acoso, hostigamiento sexual es tan fino, es tan sofisticado, y las compañeras dicen, no manches, oye, pues es que, o sea, no manches, me ves y se siente tu vibra, ¿no? Así que sí, hasta uno trae su ojo de venado, hasta el ojo de venado se cae, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy siendo muy burdo con esto, pero ojo, los compañeros, en la violencia hay una intencionalidad, o sea, no es de se me chispoteó, o sea, no es la cultura de, híjole, se me equivoqué, lo asumo y se acabó. Oye, lamento compañera, no era mi intención, se acabó. Sin embargo, ojo, porque detrás de esa, cuando a un hombre nos empezamos a excusar o justificar, la práctica de violencia es tan sutil, y es lo que voy a hablar el día de hoy un poquillo de esto, ¿no? Los campos, un poquito retomando la parte teórica para ver quién nos puede apoyar, es Pierre Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu nos va a hablar de cómo los hombres buscamos adquirir ciertos capitales a través de la cultura, de la economía, de la escuela, del prestigio, ¿no? Bueno, yo les comparto, es el tener el grado de doctorado a mí me ha posicionado en lugar de privilegio. Y hablar de estos temas mucho más, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen invitado a una compañera, doctora, hablando de la violencia masculina, ¿no? Lo primero que algunos hombres, bueno, a lo mejor de acá no, pues, pero de otro lugar, va a decir, que sí, claro, es una mujer y seguramente la trae en contra del marido, ¿no? En los hombres que trabajamos el tema, a lo mejor no nos dicen de la pareja, pero lo que sí sale es la homofobia. No, ha de ser gay, ¿no? O seguramente es mandilón, por eso habla de la violencia masculina, ¿no? Entonces, en el imaginario, los hombres vamos a buscar de qué manera asumir un papel de jerarquías. Es decir, voy a buscar lo que dice Bourdieu, los participantes, en este caso hablaré en masculino de los varones, vamos a buscar cualquier forma de obtener un capital y un prestigio, ¿no? Es que yo soy esniguno, no, pues yo soy 2, ¿no? Pues no, yo soy 3, ¿no? No, pues yo soy emérito. Entonces, otra vez, ¿no? Los ortodoxos, ¿de qué manera evalúan a los heterodoxos? Y no quiere, a ver, no por eso estoy hablando de si no se da o no la calidad de un documento, de un paper o de una investigación. Hasta en eso, la epistemología feminista, si yo, investigador, hablo de los estudios desde la epistemología feminista, va a estar en juicio
el valor de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de un modelo positivista, heteronormado, patriarcal, y entonces esto no se le da el valor. Pero bueno, lo que Bourdieu nos invita a pensar en estas posibilidades, en cómo a mayor capital cultural, económico, político, los hombres tenemos y vivimos otras formas el prestigio, ¿no? También nos invita a pensar en la dominación masculina y bueno, pues, quien pueda, échese un clavadito con este texto. Digo, si lleva su tiempo, porque luego nos remite a otros textos y nos va a llevar ahí. Lo que en la dominación masculina nos enseña Bourdieu son ideas en las cuales nos van a decir esto. A ver, hay un orden cultural, hay un orden social, es decir, hay unas estructuras que van a mandar, que van a organizar el sistema y por lo tanto estas formas las inserto aquí cognitivamente, pero también de manera no consciente, porque tanto lo veo que entonces no hay forma de cuestionar eso normal. Y eso pasa en algunas carreras, bueno, en quienes nos están viendo y escuchando, no sé, en antropología, en sociología, bueno, yo vengo del campo de la psicología, donde la población mayoritaria son mujeres, pero eso no quiere decir que no pasen este tipo de prácticas que va a decir. En ingeniería, por ejemplo, es que así es la cultura de la profesión, ¿no? Así, no es que sea machista, así es son las relaciones, ¿no? Es decir, cómo se inscribe en el campo científico también ciertas normas. Y esto lo que hace es que los hombres aprendamos a ejercer una dominación sobre aquel que consideramos que vale menos. Y entre estas relaciones de quien vale menos, las mujeres están al final de esta como pirámide del prestigio, ¿no? Lo que Bourdieu dice, y ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque en una entrevista que le hacen más adelante, él lo aclara. Lo que él dice es, claro, las personas que están en dominación reproducen los mismos esquemas de la dominación. ¿Por qué? Porque ese es el orden que se dio. Ah, pues si se hace así, pues entonces yo lo reproduzco. Pero cuidado, en el caso de las mujeres, no es que ellas sean responsables de la violencia que generamos los hombres. Es decir, es tanto el mandato que la estructura, que las formas en cómo me están enseñando, las incorporo, ¿no?, de manera no consciente y las puedo reproducir. Es decir, cualquier persona, hombres o mujeres, podemos reproducir esto. Sin embargo, lo que sí nos plantea Bourdieu es en la violencia simbólica y en la dominación, es que como las mujeres, como aprendieron este modelo, es la forma en cómo lo pueden explicar. Por eso el feminismo aquí vino a jugar un papel valioso, a poner en cuestión la estructura patriarcal. Cosa que si bien Bourdieu se acercó un poquito, tampoco profundizó, ¿no? Nachito Lozano, Tania Rocha, ellos dicen, bueno, la masculinidad hegemónica, esta forma de aprender a ser hombres de manera tradicional, dicen, es una forma en la cual a los hombres nos permite sentirnos por encima de las mujeres, lo que se entienda y como femenino. Si bien es cierto, a partir de la pandemia, muchos hombres en casa, ante el confinamiento, dicen, es que yo sí lavo, yo sí plancho, yo sí cocino. De repente como se vuelve un atributo de valor. O sea, las mujeres lo han hecho históricamente, pero no por eso se les da ese reconocimiento. ¿Por qué? Por este orden natural que decía Bourdieu. ¿Y de dónde está este orden natural? Es lo que plantea con el concepto de hábitos, ¿no? Es decir, esta historia hecho cuerpo. Un ejemplo que siempre pongo en mis talleres o en mis charlas, pensemos que termina el seminario, ¿no? Y ya estamos en semáforo verde y toda, ¿no? Que es presencial. De repente una de las compañeras dicen, oigan, pues, ¿qué les parece si, pues, el comité aquí para el protocolo, pues, vamos a echar un cafecito a la casa, una cervecita, ¿no? Lo que se apetezca allá en la región, ¿no? Y ahí vamos los compañeros y compañeras, ¿no? Y llegamos a la casa de la compañera y de repente las compañeras empiezan, ¿no? ¿En qué te ayudo, manita, no? O sea, y los hombres, vamos al Oxxo, al Seven o lo que haya, vamos por las cervezas o algo, ¿no? Es decir, esta historia hecha a cuerpo que dice Bourdieu es de manera no consciente, este hábitus de cómo aprendí como hombres o mujeres a relacionarme. Cuando el feminismo viene y trastoca estas formas, entonces dicen, bueno, ¿y por qué nosotras somos las que tendríamos que generar solamente estas prácticas de cuidado para los otros y las otras, ¿no? Y esto el feminismo sí lo tiene claro. Hay un concepto que es bien interesante que se ha revisado en los últimos, que se harán 5 años, en promedio, 5 o 7 años,
que es el mansplaining, ¿no? Pues bueno, también hay que castellanizar las palabras, ¿no? Porque pues, así como todo, lo decimos muy bien, pero pues, de repente a alguien no le cayó, bueno, ¿y eso qué significa? En mansplaining, ¿no? Mejor pues el macho explicador o el machi explicador, ¿no? Es decir, este compañero que se toma desde el privilegio, desde el del orden patriarcal, a explicar a las compañeras sin que se lo estén pidiendo, ¿no? A ver, compañera, espérame, porque lo que estás haciendo, no, o sea, nadie le está diciendo, oye, éntrale, no, oye, compañero, ¿no? Y entonces, además, lo que dicen algunas compañeras que han estudiado esto, es que el macho explicador, además, como una forma condescendiente con las compañeras. Ellos dicen muy paternalistas, ¿no? Así como, a ver, mijita, te voy a decir, mira, porque cuando se hace, y entonces, como tirándola como si fuera una persona que no sabe, ¿no? Estas son formas muy sofisticadas de la violencia, sin embargo, no dejan de ser violencias, ojo. Entonces, yo creo que hay que castellanizar las palabras que traemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está viviendo acoso desde la psicología organizacional, social? Empezamos a hablar del, no es el burnout, es el otro, fue el mobbing, ¿no? Ah, ¿qué es el mobbing? No, pues sí, o sea, pues, a ver, en mi imaginario yo no lo entiendo, pero si le ponemos el nombre a la violencia, hay que llamarle por su nombre, se llama acoso o hostigamiento en función de las jerarquías, ¿no? Digo, hay que entender que sí, ya está en la literatura, están las investigaciones, pero hay que castellanizarlos también, hay que ponerlo de acuerdo al contexto en el que vivimos. Goodman, desde la antropología, tiene un trabajo muy importante y muy valioso que hizo en el Estado de México, y ser macho de verdad, ¿no? Y lo editó el Colegio de México. Él dice, bueno, existen 4 formas de definir el uso del término de la masculinidad para un sector de hombres, ojo. La identidad masculina sostiene que esta, por definición, es cualquier cosa que los hombres pensamos, ¿no? Y hacemos. O sea, bueno, lo que piensan que es ser hombre, ¿no? Yo luego hago en los talleres un ejemplo. Pensemos que soy un marciano y me dijeron, es que tú habitas en un cuerpo de hombre. ¿Y qué es ser hombre? Ah, pues ser hombre pues es trabajar, ¿no? Ah, pues ser hombre es tener familia, ¿no? Y entonces lo que me están mandando son mandatos de una masculinidad heteronormada, pues, ¿no? Es decir, un hombre que le gustan las mujeres, o sea, yo no puedo ser gay, no puedo ser trans, o sea, es un hombre heteronormado, ¿no? La hombría es ante todo lo que los hombres piensan y hagan para ser hombres. Es decir, bueno, entonces me estás diciendo que este es el mandato, entonces yo lo tengo que hacer para reivindicar esto, porque si no, no lo voy a hacer. Y son los rituales, ¿no? Bueno, en la región, por ahí me comentaba Fer, ¿no? Esto del mezcal o cuántos mezcales te echas, o entonces así como las pruebas, ¿no? De la masculinidad o los rituales, eso es muy importante. Y ojo, para los protocolos hay que revisar y tener como que establecer, digo, es una idea, ¿no? Y en los talleres de sensibilización para la acción, me parece que hay que tener esta claridad con relación en cómo los hombres hacemos cosas que aparentemente están en el marco de igualdad, pero nos dan privilegios. Y que a las mujeres, aunque lo hagan, no tienen acceso a este mismo privilegio, ¿no? Entonces, esto de la hombría es todo lo que los hombres pensamos y hacemos para ser hombres, es decir, para ser validados. Hay que ver cuáles son estas prácticas que se dan en la región, ¿no? La virilidad en algunos hombres, esta virilidad puede ser simbólica, la fuerza, el poder, la energía, ¿no? En el fútbol dicen fue una entrada viril, es decir, fue entrada de hombre, ¿no? No fue para la lesión, ¿no? Así decimos, bueno, que nos gusta el fútbol, dicen fue viril, ¿no? Y un día mi compañera, mi pareja, decía, bueno, tiene que ser viril. ¿Por qué dicen es viril, no? O sea, ¿qué tiene que ver la cultura falocéntrica? Pues es que entre machos, o sea, aguantamos vara, pues, ¿no? Es como, ¿cuántos mezcales te echas, compañero? No, pues 3. No, pues yo me echo 5, ¿no? Yo me echo media botella, ¿no? Entonces estamos en procesos retos. Entonces la virilidad parece ser que como que es algo que lo traemos, ¿no? Es que así somos los hombres, ¿no? Compañera, ¿no? Como el acoso y este protocolo, ¿no? Pues así somos los hombres. No, nunca le hemos dicho nada a los compañeros, ¿no? Entonces, lo sentimos como que es algo que se inscribió en el cuerpo incluso, ¿no? Y por lo tanto, son considerados más hombres que otros hombres. Y entonces, ojo con este tipo de cosas que van surgiendo y en la narrativa van apareciendo. Y lo que también va a terminar, bueno, no es que termine, sino lo que Goodman va a decir,
que los roles masculinos son la importancia central y general de la relación con las mujeres, es decir, con lo femenino. Pero ojo, esto no quiere decir que no existan discursos, prácticas, actitudes homofóbicas, porque también las hay, ¿no? ¿Qué pasa si un compañero no es hetero? Es decir, voy a buscar cualquier forma para posicionarlo porque no responde a este mandato. De tal manera, lo que dice Goodman, la masculinidad hegemónica o tradicional es cualquier cosa que no sean las mujeres. Ni que yo fuera mujer, ¿no? Entonces, vamos a encontrar todo este tipo de narrativas que nos invitan a repensar de qué manera nos estamos relacionando en un espacio laboral, en el centro en las instituciones educativas. Raúl Connell, retomo también un poco un concepto que él va a hablar de las masculinidades hegemónicas. Ahora pausa, voy a aceptar a alguien que, no creo que ya la aceptaron por ahí. Dicen, a ver, las masculinidades no son, no soy macho de tiempo completo, pues, ¿no? Es decir, no desde que me amanezco hasta que me duermo, ¿no? Bueno, habrá sus excepciones también, pero hay que ver bajo qué casos. Es decir, las masculinidades también tienen que ver en cómo me relaciono con mis pares y con las compañeras. Y habrá compañeras que dicen, no manches, este compañero, el Cirilo, que acaba de llegar, ¿no? De allá de la ciudad de Puebla, que es oaxaqueño además, es buena onda, ¿eh? O sea, no, ya vi que conmigo es muy respetuoso. Claro, porque no sé cómo me estoy relacionando con la compañera. Puede ser que la compañera, yo ya me di cuenta, como decimos vulgarmente, es de armas tomar. Dije, no, pues con ella me llevo tranquis, ¿no? O puede ser que en realidad sí me establezca una relación muy a todo dar, ¿no? O sea, perfecto, ¿no? Entonces, para no ver solamente una posibilidad. Pero dicen, pero nada más se va con los compas y gaso, se avienta sus chistes bien machines. Es decir, cómo los hombres nos vamos relacionando en función de lo que diga este contexto. Que también puede ser que salga, y ahorita vamos a ver dónde está esto. Para algunos hombres, la masculinidad hegemónica puede ser el único modelo posible deseable. Es decir, ¿qué tengo que ser yo para ser el rector, el mero mero de un lugar, ¿no? Etcétera. Pues si ya vi que esta es la forma de llegar, pues tendré que ir en mi caminito y ser nombrado como pues el jefe, el líder, el rector, etcétera. Están siempre en cambio. Sin embargo, cuando él también analiza el concepto de las masculinidades, dice, bueno, hay una legitimación patriarcal, es decir, o soy quien domina, o soy quien vivo en la subordinación. Y va a retomar un concepto que de la masculinidad cómplice, y yo pongo un ejemplo un poco burdo, en la cual lo que dice Connell que la masculinidad cómplice es como este ejemplo. Yo Cirilo le digo a Manuel, no sé si hay un Manuel aquí en la sala, pero le digo, oye, ¿qué crees? Es que voy a salir con la compañera de servicio social, ¿no? Que acaba de llegar. Y Manuel conoce a mi pareja, a mi compañera. Y Manuel dice, no, pues no la hagas, no, te pasas, o sea, ya es otras cosas, ¿no? Yo no, yo no le entro, no, pues voy y me acuso con los cuates, ¿no? Ahí en el día de la firma de nómina, pues, ¿qué creen? Que el Manuel no hizo paro, ¿no? No, pues le dije que iba a salir con esta chava y no se puso, no quiso entrarle. Uy, pues no le pasen la circular, pues ahora que vayamos a echar el trago, pues no le avisen, ¿no? Pues cuando vayamos al botanero, no sé, pues, ¿no? Depende del contexto. Entonces, a Manuel lo vamos a mandar a la marginación. ¿Por qué? Porque no está respondiendo al mandato patriarcal, al modelo hegemónico. Pero si voy con Pedro y le digo a Pedro, oye, pues hazme el paro, ¿no? Pues ya sabes. No te preocupes, carnal, ¿no? Él ya está siendo cómplice. Decimos, se está coludiendo, está pactando conmigo. Y esto de los pactos patriarcales, Elia Moros lo va a mencionar. Es decir, cómo los hombres a través de la cultura pactamos. No te preocupes, compañero. Vas tú, yo te apoyo. Y es más, organizo a los compañeros para que voten por ti, ¿no? Oye, pero la compañía tiene buenas propuestas, ¿no? ¿Cómo pactamos también en estas culturas? Pero bueno. Dice Víctor Seiler, tiene un texto que se llama La sinrazón masculina, fue editado por la UNAM y el IPAI 2 hace añitos. Me gusta mucho porque es muy loca mi vida porque soy psicólogo, me gusta mucho la sociología, pero bueno,
lo que dice Víctor Seidler en este texto, yo retomo algo que es fundamental. Como en los hombres, en tanto sujetos, tenemos que poseer el conocimiento, además desde el conocimiento, desde una perspectiva, siglo XVIII, siglo XIX, XX, y pues seguimos en el XXI y seguimos pensando como en el siglo XVIII, la razón nos debe pertenecer, ¿no? Es muy kantiano esto, ¿no? La razón nos pertenece y por lo tanto, si nos pertenece, tenemos que refrendar que lo sabemos. Y eso es algo muy interesante porque damos por hecho que las mujeres no tienen el uso de razón. ¿Por qué? Porque son más emocionales, ¿no? Es que sí, siempre las mujeres son bien racionales, ¿no? Y si una mujer cuestiona, genera la crítica, planteamientos, entonces sentimos la amenaza. Y entonces, para que ella tenga la razón, tienen que ser con base en nuestros criterios, ¿no? Es decir, saco mi formato de evaluación, ¿no? Y mis rúbricas. Entonces, a ver, compañera, ¿piensas como nosotros? ¿No? Y voy calificando. Ah, entonces si piensa como nosotros, pasa su proyecto. Si no, no. Guillermo Núñez lo dijo en un texto de una compilación que se llama Sucede que me canso de ser hombre. Dice, la forma de hacer ciencia es la forma de ser hombre. Es decir, si desde una perspectiva que solamente siento que los criterios deben ser avalados por un modelo positivista, entonces es la única manera en la cual yo valido el conocimiento de las mujeres. Entonces, a ver, un ejemplo también interesante, y esto lo voy a relacionar con la violencia simbólica que plantea Pierre Bourdieu, es esta. No sé si usted, bueno, pensemos en otras compañeras o compañeros, ¿no? Que una de las compañeras dicen, oye, amigo, ¿cómo le hago para llenar el formato X para entregarlo, ¿no? En un reporte de estos que ustedes seguramente les piden, como a mí de repente también me ha pasado, ¿no? Pero bueno. Y entonces el compañero, una de las compañeras, le va explicando, ¿no? Mira, tienes que llenarle así, tienes que hacerle esto, y tienes que, a ver, ¿te acuerdas de todas las actividades que realizaste? Tienes que llenar. Y la compañera le dedica el tiempo, el apoyo, y el compañero se queda así como, no, voy con mi amigo Cirilo, ¿no? Y yo le explico casi exactamente lo mismo y me dice, oye, no manches, me ayudó lo que me dijiste, ¿no? Y la compañera dice, no manches, pues si yo te lo dije también. No, claro, pero entre la intersubjetividad masculina, o por supuesto que tiene más valor nuestra razón que la de las mujeres, ¿no? Entonces, ojo, estas son prácticas de violencia y las compañeras dicen, no manches, o sea, me sentí como menospreciada por todo lo que hice. Ojo, esta es la forma de las violencias que son como gotitas, es como cuando hay una gotera, ¿no? Aunque vaya lento, una gota cada hora o cada 2 horas, sí, pero esas gotas que están cayendo pueden tronar el concreto. Y esto pasa con las mujeres. Es tan sutil, pero dicen, ¿por qué me siento agotada? ¿Por qué me siento cansada? Por este tipo de prácticas. ¿Bien? Con el contexto del COVID, Lucero Jiménez, hay unos textos muy sencillos y esto, quien quiera recuperarlos. El CRIM de la UNAM sacó unos documentos de reflexión en el contexto del COVID y lo que Lucero Jiménez va a plantear es qué pasó con los hombres en el contexto del confinamiento o qué empezaron a ver. Uno, los hombres empezamos a vivir como un bloqueo emocional. Ojo, no quiere decir que controlemos. Muchos hombres dicen, es que quiero controlar mi emoción. No, el manejo de mis emociones es validar que puedo sentir tristeza, miedo y enojo y saberlas expresar de manera saludable, es decir, que no me lastimen ni lastimen a las demás personas. Entonces, lo que ella empezó a encontrar es que los hombres podemos expresar, las emociones que más expresamos es el enojo, ¿no? Ella señala, dice, sienten que no estamos cumpliendo el papel que les permite ser hombres de verdad y eso es devastador para nuestra vida. ¿Dónde lo vimos? Cuando los hombres perdieron el empleo. No estoy diciendo que pobrecitos o no, claro, para muchos hombres fue o sea, perdí el empleo y ahora ¿qué hago? Porque se adscribe a nuestra identidad masculina el ser proveedor. Y entonces, ¿cómo le hago con mis emociones? Y es algo que he estado trabajando en 2 grupos. Con el segundo estoy ya arranqué hace 15 días. Y entonces
¿qué está pasando con nosotros? ¿Cómo afrontamos el COVID emocionalmente? Y otra que también encontramos es que los hombres no pedimos ayuda. Somos los fuertes, nunca vulnerables y nunca sentimos miedo. Cuando nos preguntamos entre hombres cómo afrontamos el COVID, no sé si ustedes han podido dialogar con sus compañeros. No, pues hay más o menos, ya saben, chambeándole, ¿no? Y entonces es muy difícil que los hombres digan, no, pues sabes que sí me preocupa, me da miedo que mi hijo, mi hija le pase algo, a mi pareja, mi papá, mi mamá. Entonces, como que estamos nuevamente agarrándonos esto. Y en los grupos de reflexión fue bien interesante porque uno de los compañeros decía, perdón, que, em, que como los hombres solamente expresamos una emoción si nos agarramos. Alguien, ahí uno de los compañeros y alguien también ya lo había dicho. Es decir, aquí tengo una pinza, ¿no? Que va a servir. Tengo mi pinza para mi cultura patriarcal, ¿no? Para hacer como contacto aquí, ¿no? Es decir, si yo le digo a mi compañero, eh, oye, te quiero mucho, amigo, te quiero mucho, chingado, ¿no? Y entonces tengo que agarrarme para hacer fila porque si no, entonces como si yo le digo te quiero mucho, como que parece que va a decir, ahora, ¿qué onda con este, no? Pero le tengo que decir chingados para que vea que es entre hombres el querer, ¿no? ¿Esto cómo nos está moviendo mucho los hombres? Entiendo que no está siendo fácil. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo tenemos que seguir agarrándonos a este tipo de prácticas o discursos? A grandes rasgos, toda esta masculinidad o masculinidades que vivimos, estamos, surgen en esas relaciones de género entre hombres y con las mujeres, ¿no? Es qué posición y prácticas voy a tener como hombre, cuál es el compromiso que tengo para mantenerme, así como los efectos derivados en nuestros cuerpos, personalidades y cultura. Esta imagen circuló mucho tiempo en Facebook, ya no la he visto, pero pues de ahí la agarré. Bien interesante, ¿no? Lo que Connell dice es la masculinidad hegemónica es un sistema organizador, ¿no? Y aquí es un ejemplo que me encanta, ¿no? Por ejemplo, el nuevo, ¿no? Y eso pasa cuando llega el novato, ¿no? No, pues aquí, compañero, hay un ritual, ¿no? Que en la primera quincena o tu primer sueldo, pues aquí se invitan las chelas o, bueno, si es que se da ahí, ¿no? Bueno, yo cuando trabajé en una institución de gobierno, sí tenían ese ritual. Y bueno, el nuevo es el que más le pone la chamba, tiene que responder a los mandatos. Hace años yo trabajé para el programa de igualdad de la Comisión Federal de Electricidad, hace un ratito, y yo les ponía esta imagen a los compañeros que estaban en línea, a los linieros, ¿no? A los que están en las cuadrillas. Y cuando veían esto, yo les decía, ¿quién es el nuevo, no? Se me ocurrió así como, bueno, ¿no? Dicen los de Luz y Fuerza. ¿Se acuerdan lo que pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con Luz y Fuerza? Lo tronaron. O te ibas o te incorporabas, pero con otro tipo de contrato. Y entonces ellos decían que eran los de Luz y Fuerza el nuevo. Ah, pues tiene que chambearle, tiene que probar a ver si es muy bueno, ¿no? Entonces vean cómo los modelos de violencia entre los hombres, porque aquí no va a faltar, sí, claro, pues es que a los hombres también nos matan, sí, a los hombres vivimos violencia, sí, pero vivimos violencia por un sistema patriarcal que reproducimos los hombres, ¿no? Digo, estudio sobre migración, estudio sobre cómo viven los hombres la violencia, pues, crimen organizado, ¿no? Se vio mucho en la región, ¿no? Donde Colima, Nayarit, Sinaloa, los hombres perdemos la vida por situaciones de seguridad pública, pero somos asesinados por otros hombres, no por las mujeres, ¿no? Y bueno, ojo, miren, en el año 2018 fue bien interesante cómo nos relacionamos los hombres ante la diversidad también. Y ojo, en los protocolos, si bien es cierto, habla de violencia contra las mujeres, eso no quiere decir que no haya violencia por homofobia, ¿eh? Pero bueno, pensemos. Este es un trabajo que se hizo con APRED, con la UNAM, y bueno, ahí INEGI señalan. Esto lo tomé tal cual de este documento. Dice, las principales características por las que en general la población de 18 años y más no le rentaría un cuarto de vivienda a alguna persona sería por ser extranjera, el 39.1%, ser joven, 38.6%, ser una persona trans, 36.4%, tener VIH o SIDA, 35.9%, por ser gay o lesbiana. ¿Qué pasa si a un compañero
le dicen, oye, pues vas a compartir cubículo con un compañero, ¿no? Y si es compañero o compañera trans, oye, no, pues que incluso luego lo dicen, ojo, de broma, y esta broma tiene que ver con actos de violencia. Pues, ¿por qué me están castigando, no? A ver, pero no es un compañero. Por lo menos el artículo primero de la Constitución, en este país no se puede discriminar por esto. Sin embargo, vean lo que pasa. La población que no estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con VIH o SIDA, el 56.6%, con una persona del mismo sexo, 43%, y para personas de la diversidad religiosa es 13%. Es decir, son las 3 características con el mayor porcentaje de rechazo. Aquí no hay violencia física, pero sí hay otro tipo de violencia que tiene que ver con las etiquetas, con la discriminación que se da. Y bueno, población de 18 años y más que está de acuerdo con estas frases de prejuicios hacia distintos grupos de la población, ¿no? Y vean cómo respondemos mujeres y hombres, es decir, la cultura patriarcal está ahí, o sea, bueno. La que me llama la atención es la romantización de la precariedad, ¿no? Los pobres se esfuerzan poco para salir de su pobreza, ¿no? Y esto de, no, miren, ella sí chambea, y, no, pues sí, pero pues tampoco romanticemos la precariedad en este país, ¿no? Ojo, convivir con una persona con SIDA o VIH siempre es un riesgo, ¿no? Es decir, 36% los hombres, 34% las mujeres. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, ¿no? Y otra vez aquí viene la frase, es pobre porque quiere, ¿no? No, pues sí, definitivamente, la violencia estructural no la vemos. Personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Bueno, también los protocolos hay que ver, de repente pensamos en los protocolos también de mujeres y hombres. ¿Qué pasa si tenemos un compañero o una compañera con alguna discapacidad, ¿no? ¿Cómo es vista? ¿Cómo es también, cómo va a ser protegidos sus derechos, ¿no? Ojo, algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres. Esta es toda la misoginia, todas las formas de violencia sexual. Y entonces cuando las mujeres quieren vestir, es que venía vestida así la compañera, entonces ¿cómo no le voy a chiflar o no le van a chiflar? Sí, mira cómo viene vestida. Además se maquilló. Y entre la broma es la cultura de cómo se cosifican los cuerpos de las mujeres. Y entonces la apología de la violación o de la violencia sexual se da, ¿no? Hay un trabajo que está haciendo Canal 14 sobre rutas de la trata, ahí les invito a que lo vean, está en YouTube, ahí pueden seguir viéndoles, para que podamos entender y comprender cómo se cosifican los cuerpos de las mujeres y cómo se legitima la trata de personas. Y lo dice Ixchel Iglesias y Óscar Montiel. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, es el privilegio patriarcal más antiguo del mundo, ¿no? Las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres, ¿no? Y eso es con lo que en el imaginario jugamos los hombres, ¿no? Bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 10, violencia laboral y docente. Con el Me Too, muchas compañeras han develado la violencia que han vivido, ¿no? El de chica, no te sientes así, o mira, ya no traigas faldas cortas porque me distraes. A ver, esas son formas de violencia sexual contra las mujeres. El de los profes que le piden su teléfono a las chicas, ¿no? Y les dicen, sí, te asesoro en otro lugar, no te preocupes. No, esas son formas de hostigamiento, ¿no? Dicen, es que la chava quiere. A ver, sí, pero tú eres docente, no eres su par. Y esa es una cuestión ética, de ética profesional, ¿no? Y es una postura que tengo yo, se las comparto. Entonces, ojo, el acoso, hostigamiento sexual es algo que se da de distintas formas en las redes sociales. Bueno, aquí en Puebla, en la UAP, han sido sancionados algunos profesores por este tipo de cosas. Ojo, se hace la investigación, se comprueba y se sanciona, ¿no? Y es algo que a muchos hombres les da temor, dicen, oye, pues ching, entonces ya no la puedo ver así. Le digo, pues es que ¿quién dijo que tú la podrías ver así, no?
Entonces ya no le puedo hablar amablemente. No, una cosa es que tú hables amablemente y otra es que la intención que tienes es el acoso, el hostigamiento en función de la situación, ¿no? Entonces, si los hombres en realidad nos preocupa el acoso, hostigamiento, hay que echarnos una revisada, ¿no? Decir, ching, no, a lo mejor sí es cierto, he sido medio machín a veces, ¿no? Porque ni siquiera decimos, sí, he sido bien machista, no. No nos tendría que preocupar, ¿no? O simplemente, si no, a ver, es como con ahora el COVID, ¿no? Decimos, ching, ay, es que nos quieren quitar el trabajo, ¿no? Pues no, o sea, pues a ver, están diciendo cuídate, porque no, o sea, puedo ser asintomático, puedo perjudicar a otras personas. Ah, bueno, entonces me cuido y veo la mejor forma, ¿no? Claro, entonces no tendrías que preocuparte, ¿no? Y es muy burdo el ejemplo, pero en el tema del acoso, hostigamiento a muchos hombres les mueve, son los primeros que se sacuden. Y un ejemplo, a ver, cuando se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y se habló de la violación en el matrimonio, porque existe la violación en el matrimonio, muchos diputados varones decían, no, pero ¿cómo? No, pues a veces uno quiere. A ver, si nadie está diciendo que tú quieras, pero no tienes derecho a obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales, porque la obligación es la violación. Y ya así como que dicen, bueno, ¿no? Entonces, ojo porque estamos ante retos también con las redes sociales, ¿no? Si alguien dice, oye, yo no lo cometí, pues si no lo cometiste, no lo cometiste. Y como yo les digo a los compas, ¿no? Pues yo te voy a creer hasta que me dé cuenta, ¿no? Y si eres muy honesto, no tendrías que preocuparte, ¿no? No dudo, como dicen, ching, a lo mejor le me traen mala onda, ¿no? Pues bueno, también simplemente trata de, pues, tu honestidad, pues, se va a ver reflejado en muchos sentidos, ¿no? Hay aprovechando el comercial, paréntesis, hay una serie que se llama Borgen, está en Netflix, no sé si alguien ya lo empezó a ver, es una serie danesa de las mujeres en la política y cómo se mueve todo esto en Dinamarca. Digo, si tienen Netflix, ojalá puedan verla, está genial, van a ver cómo se manejan las políticas, el ambiente político en otros espacios, ¿no? Pero bueno. El vínculo entre masculinidad y violencia, Kaufman, Seidler, Connell, aquí voy a retomar, ¿no? Hay que demostrar ser hombre por medio de pruebas constantes. Se gana el respeto en la lucha y en el enfrentamiento. Es un reconocimiento social importante y se funda el control del cuerpo, particularmente el dolor, de las emociones consideradas femeninas. Se busca una posición del privilegio, se primacía los hombres ante las mujeres, la actitud de control y dominio interno y externo de la violencia para recuperar el poder perdido y la sexualidad como espacio de poder. Y aquí quienes seguramente ya han revisado estos textos de Laura Rita Segato, Silvia Federici, ¿no? Que cómo nos van nombrando todas estas formas y prácticas que tiene el patriarcado para dañar a las mujeres. Bueno, ¿qué pasa con toda esta condición de los hombres y la relación en la salud? Y aquí viene muy interesante, es decir, cómo los hombres somos protagonistas en la mayoría de problemas en materia de salud pública y no lo vemos. Es decir, la cultura patriarcal cuando nos dice tenemos que ser hombres de verdad y hay que aguantarse porque si no, no somos hombres. Pues bueno, ya vimos dónde aparecemos como parte de los indicadores, ¿no? Adicciones, abusos sexuales, violaciones, accidentes automovilísticos, suicidios, infecciones de transmisión sexual o VIH. Y bueno, tiene que ver en cómo los hombres desconocemos también este tipo de prácticas, ¿no? Aquí vienen algunos datos, ¿no? De qué morimos los hombres y mujeres. Hay un texto que se llama Mujeres y Hombres 2019 que editan y divulga tanto INEGI como el Instituto Nacional de las Mujeres, y aquí vienen por edades, ¿no? Para quien le interese otras edades, mujeres y hombres, cómo lo vivimos. Datos más recientes, ¿no? El Instituto Nacional de Salud Pública en México señala que el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero en el caso, obviamente, de los hombres, ¿no? 9.8 por cada 100,000 hombres. ¿Y cuántos de estos hombres decimos, no, algo me tengo que morir, no pasa nada, ¿no? Y no vamos a nuestros chequeos, ¿no? ¿Por qué? Porque la identidad masculina está tan fuerte que la violencia no solamente es hacia las mujeres, hacia otros hombres, sino también hacia mí mismo. Esto lo plantea Michael Kaufman. Hay una triada de la violencia masculina. Y bueno, INEGI 2019 también señala el método anticonceptivo más usado es la oclusión tubaria bilateral, es decir, la OTB o la salpingoclasia, ¿no?
Para las mujeres, el 48.5%, métodos hormonales 29.3%, perdón, no hormonales, métodos hormonales 15.6%, y vean dónde estamos, la corresponsabilidad de los hombres, ¿no? La operación masculina, vasectomía, es el método con menor frecuencia. No, pues ¿cómo? Pues, no, ¿qué tal si no funciona o me va a fallar o duele, ¿no? O sea, es decir, cómo estamos nuevamente en este constante. La incidencia delictiva por tipos de delitos, aquí esto nos invita a pensar en la encuesta nacional sobre percepción de violencia y seguridad que se trabajó en 2018 y se divulgó en 2019. Ahí vamos a ver los tasas de delitos. La incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos. Sin embargo, los delitos sexuales, en los delitos sexuales las mujeres se ven más vulneradas, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, el año pasado que se declaró la alerta de género, ¿qué medidas preventivas? Y yo creo que si cruzamos todo esto de la alerta y decirlo, y armamos los protocolos también, cruzando todos estos elementos nos pueden apoyar como dar una guía, ¿no? Por ejemplo, para Puebla fue formular estrategias de prevención en perspectiva de género e interculturalidad. Es decir, en quiénes estamos pensando también, ¿no? No toda la población es urbana, o desde qué condiciones traen las compañeras y compañeros, ¿no? ¿Cuál fue la población objetivo? Docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Protocolos para la prevención, atención y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en las instituciones educativas. En el caso de Puebla, bueno, pues hay instituciones que tienen sus pláticas cada 25 de noviembre, ¿no? El día naranja, digo, cada 25 de mes, el día naranja. Y la pregunta es, bueno, ya informamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque, digo, lo platicado, no porque lo que lo haya platicado ya se cambian las cosas por decreto, ¿no? Difundir entre la comunidad educativa causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas, dotar de herramientas teóricas y prácticas a docentes. ¿Qué se ha hecho en México? Sobre todo para ir frenando ese tipo de situaciones, por ejemplo, con la contingencia, la red de cómplices por la igualdad generó esta propuesta. La red de cómplices por la igualdad, hay mujeres y hombres académicos y académicas y no académicos ni académicas, es decir, desde la sociedad civil. Se lanzó esta convocatoria porque los datos a nivel mundial ya empezaban a señalar que con el confinamiento el nivel de violencia contra las mujeres iba a incrementar. Entonces, una de las estrategias que se hizo desde esta red de compañeros y compañeras fue este mensaje dirigido a los hombres. Hombres en sana convivencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Es decir, ¿cuál es la tarea, la corresponsabilidad que tenemos los hombres en esta contingencia? ¿Por qué? Para prevenir todas estas formas de violencia en casa, pero también fuera de casa. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces propuestas hay que trabajarlas desde el contexto donde estamos, porque trabajar masculinidades implica, y yo tengo un concepto que se llama la intimidad. Proyecto de radio, por ejemplo, ya es para mañana a las 6 de la tarde, cambió el horario desde la semana pasada, pero bueno, por algunas razones estamos por cumplir 8 años. El concepto de intimidad es un concepto que tomo de dos personas, uno Anthony Giddens, desde la sociología, señalan, el asunto no es que los hombres nos sintamos, no sabemos expresar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha permeado para decir esto no es de hombres. Y también lo retomo de Antonio Ramírez Hernández, que crea el modelo de atención para hombres, el CCBIM, y dice Antonio que la intimidad es todo lo opuesto a la violencia. Es decir, soy íntimo conmigo cuando no me violento, cuando genero otras prácticas de autocuidado más saludables, cuando las relaciones en las familias con los compañeros y las compañeras son sin violencia, ¿no? Y suena muy simple, pero no, tiene una profundidad muy, muy grande. Entonces, la intimidad tiene que ver con actos transformadores en los espacios laborales, educativos, en la calle, en las familias. Por lo tanto, tiene que llegar a estos planos de la cultura, lo comunitario, lo político, lo económico, y en tanto, creo yo que podemos ir construyendo una cultura de paz, ¿no? Que nos hace y nos falta y nos surge. El trabajo personal, el reto, ¿no? Pues todo va bien, qué buena onda, está muy rico, pero para el caso de nosotros como varones, pues el trabajo personal, o sea, no hay más, o sea, no es de, ya leí, ya vi la conferencia, me pasaron las diapositivas, sí, pero ¿qué vas a hacer ahora contigo? Porque no es de, ya lo leí, ¿no? Y entonces, una de las propuestas están ahí, las reflexiones personales. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué digo de mí?
qué está pasando. Porque propuestas teóricas y metodológicas, hay cerca de 20 a 30 manuales sobre masculinidades en América Latina, ¿no? Digo, hay que rastrearle. Algo que enseñó el feminismo es el sentir pensar. Es decir, ¿qué es aquello que está pasando con mi vida emocional? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué puedo generar para mi cuidado? Pero también actuar, porque si no genero prácticas o acción, y aquí esto lo retomo mucho de Paulo Freire, ¿no? Si no hacemos esta praxis, pues tampoco transformamos nuestro entorno más inmediato, que es nuestro cuerpo, y no vayamos más allá, pues primero conmigo. Y que esto se vuelva en una práctica cotidiana, ¿no? O sea, si no aprendemos a construirla todos los días, pues esto no va a cambiar digamos, a mediano plazo. Encontré esta frase que se la acuñan a Michel Foucault, pero ya le estoy echándole una leída a algunos textos pero nunca la encuentro, o no la he encontrado, pero me gusta mucho y nos invita a pensar en los hombres, en dónde estamos ubicados y posicionados, y en qué condiciones. Y esta frase me encanta porque dice, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, porque vive inmerso en ella. Su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, cuando una conducta es normalizada por un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Pues la invitación para mis pares es empezar a develar esas culturas dominantes para que dejemos de ser cómplices de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues cierro con esto. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente exposición que nos lleva a reflexionar muchas cosas a hombres y a mujeres, ¿no? Nosotros, bueno, en especial en el ámbito laboral, lo podemos enfocar muy bien y tenemos ejemplos de todo, pero lo importante ahorita es que estamos tratando de trazar el camino pues para ir superando este tipo de situaciones dentro de nuestro sindicato, dentro de nuestro centro de trabajo. Vamos a pasar a las preguntas. Primero iríamos con las de aquí del chat. ¿Quién se encargó de las del chat? Hola, buenas tardes. Yo aquí reviso las del chat. Okay. Bueno, primero Leslie Ramírez quiere saber si le pueden repetir el nombre de la serie que mencionó el doctor. Sí, por ahí ya le escribí. Ok, perdón, no me había fijado. Y compañero Fernando González dice lo siguiente. Estimado Cirilo, ¿cómo pasar de la autorreflexión en lo doméstico? Cambios personales a las acciones colectivas. Me gustaría saber tu experiencia. En casa. A ver, voy a poner un ejemplo un poquito burdo. Me gustan mucho las metáforas y las analogías. Y hoy la aprendí más a mi querida amiga Tania Rocha de la UNAM. No sé, o a lo mejor es mi caso, aclaro. Yo vivo en un edificio de 4 pisos y no en una colonia popular aquí en la ciudad de Puebla. Y me ha tocado ver a 2 vecinos que lavan sus carros en los domingos. No sé si han visto ese ritual de cuando los hombres salimos a lavar los carros. Bueno, yo lo mando a lavar, soy muy torpe para eso, y no porque tenga más recursos, soy muy torpe, no soy bueno en eso, honestamente, ¿no? Y tampoco he tenido ganas de aprender. Bueno, y entonces es muy interesante todo el arsenal que sacan para lavar, ¿no? Hay quienes lavan con cubeta y hay quienes lavan con manguera, pero bueno, aquí por la cuestión de seguridad y porque el agua, pues, si bien de cierto tenemos, pues también ya como que le echamos ojo, ¿no? Quién cuida el agua y quién no. Pero hay quien sí saca su manguera también, ¿no? Y entonces yo veo que sacan una cubeta, como 4 franelas, ¿no? Pues que además yo dije, bueno, pues yo veía que alguien lavaba con 1 o 2 máximo, ¿no? O sea, 4 franelas. Veo que sacan como diferentes líquidos, ¿no? O sea, bueno, yo sé que le echen jabón y agua y ya con eso, ¿no? Pues digo, la lógica me dice eso. Ok, ojo, no sé, también hay que aceptarlo.
Entonces, pues, la música a volumen, o bueno, ¿no? Cada quien tiene su propio estilo. Pero, otros sacan sus aspiradoras de esas que las conectan ahí donde va el encendedor, ¿no? Y otros sacan ya con su extensión, o sea, pues bueno, entonces vemos que hay todo un ritual. Entonces, como dicen las compañeras españolas a finales de los 80 del siglo pasado, es obvio que sabe limpiar, es obvio que sabe sacudir, que sabe aspirar, que sabe ordenar. La pregunta es, ¿y esto también lo hace en casa? La otra, cuando lo hago en casa, es parte de mi responsabilidad porque es un autocuidado. Y habrá compas que dicen, oye, pero pues es que también lo hago, ¿no? Porque no se me reconoce. La pregunta es, ¿cuántos años llevo reconociendo el trabajo y el valor de lo que hacen las compañeras en casa, ¿no? Entonces eso nos invita como a reflexionar, ¿no? Pues la corresponsabilidad doméstica es nuestra chamba también, ¿no? Si todos y todas vivimos en casa, pues a todos ya todos nos toca cuidar, ¿no? Y pues la metáfora más grande ha sido lo del cambio climático, ¿no? A todos ya todos nos toca chambearle para cuidar la casa, nuestro planeta, ¿no? Pues sí, pero también nos toca en casa, ¿no? No solamente dejar las responsabilidades. Eso como una cuestión muy práctica. La otra es la autorreflexión de lo personal. Me invita a pensar qué cosas, cuando hay cuando hay una diferencia, y eso a veces nos cuesta trabajo a los hombres, pero no quieres que sea imposible, es si mi compañera cuestiona algo de lo que hice, si yo no lo tomo como una reflexión, digamos, a manera de decir, a ver, esto que me está diciendo, ¿desde dónde lo estoy pensando? ¿Desde yo, Cirilo, compañero, o yo, Cirilo, el doctor? ¿Cómo me vas a cuestionar a mí si yo estudié el doctorado? ¿Desde dónde lo estoy posicionando? La autorreflexión es que somos personas, somos compañeros. De lo contrario, voy a agarrarme voy a agarrar esto. Este es mi doctorado, ¿no? Desde aquí voy a planteárselo a mi compañera, ¿no? Dejo de ser su compañero y me convierto yo en su docente. A ver, mira, no, porque la teoría dice que esto y esto, así que compañera, bájale, ¿no? O sea, ojo, la reflexión nos atraviesa como sujetos que tenemos el mismo valor con la compañera. Es decir, desde dónde dialogo? O desde dónde creo que dialogo y estoy mandando. La autorreflexión nos invita a repensarnos quién soy yo o en quién me creo yo, y eso se lo aprendí a Antonio Ramírez, quién me creo yo para pensar todo esto. Hay una, este, hay una monja budista feminista súper chida, no me acuerdo su nombre, mi compañera la ve mucho y me enseña mucho, ¿no? Y mi compañera me comparte las reflexiones, es terapeuta, y es psicóloga, psicoterapeuta y acompaña a mujeres que han vivido violencia. Y de repente me platica algunas cosas y digo, no le hagas, o sea, pues no, pues está muy chido el budismo, pero el budismo también tiene su perspectiva un poco patriarcal, aunque no queramos, ¿no? No todo, pero bueno. Entonces lo mismo, la autorreflexión nos invita como a pensar quién soy yo para pensar todo esto y quién soy yo para construir o quién me pienso yo o desde dónde me pienso yo para construir relaciones más satisfactorias, más igualitarias, sin violencia, sin acoso, ¿no? Yo creo que y empezar a ejecutarlas, pues, ¿no? Para no quedarnos en la mera reflexión. Algunos compañeros dicen, no, es que me voy reflexivo. Van como 6 sesiones y siguen reflexivos. Les digo, compa, ¿y qué estás haciendo, no? Porque está chida la onda reflexiva, pero te vas a ir al nirvana y no sé si hiciste algo, pues, ¿no? Y ojo, porque también romantizamos como estas prácticas, ¿no? Todo el tiempo estamos reflexivos, ¿no? Está bien, me parece que bueno, pero hagamos algo, pues, ¿no? Estoy reflexivo sobre el cambio climático, si pues, sigo tirando basura, ¿no? O no hago, ¿no? Hago las cosas, pues, ¿no? Creo que por eso yo parto de la reflexión a la acción, bueno, ya reflexioné, ya me cayó el 20, ching, ¿qué voy a hacer? Y si lo que estoy pensando no está dando resultado, pues busco apoyo con otros compañeros que a lo mejor están dialogando sobre esto, y si no lo encuentro en ello, pues busco ayuda profesional, pues, ¿no? Ahora sí acuda a, a, a su psicólogo o psicóloga, ¿no? Porque también es necesario, es un autocuidado, pues, ¿no? Bueno, es algo que quería compartirle, no sé si responde, Fer, porque qué tal si yo nada más estoy tirando aquí la onda y no quedó contestada, ¿no?
Sí, perdón, ya empecé a hablar. Muchas gracias, sí, quedó muy, muy claro. Y también iba la pregunta en ese sentido de pasar de esta parte, cómo los hombres tenemos que pasar de toda esta parte de trabajo personal a las acciones colectivas con otros hombres o otros grupos. Era que me platicaras un poco tu experiencia más allá de lo doméstico, cómo has vivido todo esto. Sí, gracias. Sí, les comparto, o sea, no es que nosotros leímos masculinidades, feminismo y ya cambió nuestra vida, no, son procesos eh, de mucho tiempo, ¿no? Y cada vez, tampoco quiere decir que por eso ya lo logramos, pero sí nos invita a no justificar nuestras acciones de violencia, ojo. Por ejemplo, algo muy importante que nos enseñó el modelo C7 de Antonio Ramírez Hernández, el libro, si alguien lo quiere leer, no está toda, ya la edición se agotó, pero por ahí si lo encuentran, se llama La violencia masculina en el hogar, editado por Pax México. Pero lo que sí nos enseñaba Antonio mucho en las capacitaciones cuando yo iba a las capacitaciones, es que tiene que ver con ética personal, ¿no? Y la ética personal tiene que ver no solamente en el reconocimiento de mi violencia, sino asumir la responsabilidad de la misma. A ver, si yo me equivoco, y aquí está mi querido Alejandro, ¿no? Alex, yo le digo algo que en buen plan, ¿no? En la lógica masculina patriarcal, él tiene que aguantar vara, pero él le dice, ¿sabes qué? Oye, sí, lo que dices no me parece y sí se me hace violento. Yo ya no puedo justificarme. Yo necesito escucharlo, reconocer que lo que hice, lo que dije, le está afectando. Y puede ser que diga, ¿sabes qué, Alex? Te ofrezco una disculpa, no, me equivoqué, pum, se acabó. Pero no porque le haya dicho, te ofrezco una disculpa, me equivoqué, quiere decir que ya se resolvió todo, porque yo no sé cómo está él. Y yo tengo que generar un compromiso conmigo. Y si él está dispuesto a escucharme, de hacer el compromiso con él. Y a lo mejor él va a decir, pero yo también quiero compartirte algo. Suena muy sencillo este proceso. Híjole, ¿cómo nos cuesta a los hombres? Las compañeras son muy claras, ¿eh? O cuando nos dicen las compañeras, sí, quiero decirte algo. Y algunos hombres, chispas, ¿ahora qué hice, no? O sea, no, el modelo de nuestra identidad patriarcal se nos sacude bien cañón, ¿no? Y aunque se lo digan, no estoy bien tranquilo, yo quiero hablar contigo. Y si los hombres estamos dispuestos a escuchar y no juzgar, ya dimos el primer paso, me parece. Ojo, no es una receta, ¿eh? Tampoco crean que, bueno, no juzgar y no escucho. Pues sí, pero dentro voy todo tenso, ojo, porque es lo que estoy transmitiendo. Entonces, cuando las compañeras dicen, oye, te quiero compartir algo. Ok, escucho, evito juicios y qué está pasando conmigo. Algo muy importante es que nuestro cuerpo nos da muchas señales. Si mi cuerpo está tranquilo, pues va a estar relajado, con apertura. Pero si yo nada más estoy esperando a ver a qué hora me dice que yo la regué, mis hombros, mi garganta se seca, me sabe ácida, los brazos, cambia mi respiración, es porque puedo generar violencia en ese momento. ¿Por qué? Porque siento que mi identidad masculina está en juego. Entonces, para pasar de la acción a la reflexión y en el proceso, nos decía Antonio, no es solo por hoy, como los alcohólicos, ¿no? Que puede ser, no, es solo por este instante, porque yo no sé si al segundo yo le pueda decir a Alejandro, ay, de todo te quejas, o sea, ya no aguantas nada, ahora eres de cristal, dicen, ¿no? La generación cristal, que quienes emiten esto de la generación cristal son aquellos que no asumen sus prácticas machistas, discriminatorias y xenofóbicas, ¿no? Y ya lo han dicho los compañeros, compañeras en los memes. Entonces, pasar este tipo de prácticas nos invita mucho, mucho, mucho a reconocer quién me siento, cómo me siento, y si estoy dispuesto a escuchar, a no juzgar, y solamente con eso, ¿no? A veces en los talleres con los hombres que tengo los lunes, en el primer grupo me decían, híjole, pero ¿cómo le hacemos, no? Porque sí, ya di cuenta de todo esto, pero ¿cómo le hago? Entonces tuvimos que hacer una serie de módulos para trabajar, porque les dije, a ver, no con eso se acaba. Y simplemente una pregunta, ¿cómo establezco mejor comunicación con mi pareja? ¿No? Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer?
pues platicar con ella. ¿Cómo le vas a hacer para platicar con ella? Es como la metodología de la investigación, ¿no? ¿De qué está hecho todo eso, no? Bueno, decirle que quiero platicar con ella. Ok, ya diste el primer paso. Y si ella no quiere, porque damos por hecho que, como ya fui al grupo, ya tiene que agarrar la onda, ¿no? No, pues si ella no quiere en ese momento, porque está cansada, porque, ojo, porque también muchos hombres nos agarramos de que ya vamos a los grupos para que las mujeres nos perdonen, ¿no? Si yo no voy al grupo para que me perdone, es para trabajar mi violencia, no para trabajar para que regrese conmigo, ¿no? Y eso es algo que Alex seguramente desde la experiencia del trabajo también que ya trae por ahí, nos los dicen los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, voy a platicar con ella. Lo que voy a comentar, ¿qué voy a comentar? Porque además es, mira, te quiero decir algo, es que estoy aprendiendo los grupos y entonces nos volvemos en sus maestros en vez de sus parejas, ¿no? Y entonces, no, pues no, tampoco te va a apoyar, ¿no? Dicen, vamos a ser asertivos, ¿no? Y, pues sí, pero en la cultura latinoamericana somos más colectivistas que precisos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabes que está funcionando tu charla? Y algunos compañeros, uno decía al final, después de que dio como 20 ideas, dice, pues escucharla. ¡Pum! Con eso era más que suficiente. Pues comentarle que me gustaría dialogar con ella. ¿Y qué te va a servir? Entonces decía, pues bueno, comentarle. Ajá, ¿y qué va a pasar? No, pues escucharla. ¿Ok? ¿Y qué es escucharla? No, pues poner atención de lo que me está diciendo, no reclamarle, darme cuenta si puedo dañar con lo que digo. Que se empezó a generar su plan, que esto en el modelo de CCBIN 2 dice es el plan íntimo. Es decir, para construir relaciones más satisfactorias, uno de los primeros pasos que nos enseñó el CCBIN es reconocer violencia y la otra es evitar y no es evitar, es como, ay, ahora no me esparramo, no, es reconocer que quien está afrontando esa situación es alguien que es honesto conmigo mismo, ¿no? Para construir honestidad con la otra persona. Entonces va por ahí, los procesos, híjole, tenemos mucho que seguir aprendiendo y no es solo por hoy, es solo por ese instante. Y estar como muy gestáltico, ¿no? En el aquí y el ahora. Darme cuenta de lo que está pasando conmigo, cómo me siento, ¿no? Pero bueno, adelante. ¿Alguien más? Creo que había que leer 2 comentarios que estaban aquí en el chat. ¿Ale? 3 comentarios, ¿no? Sí, permítame un segundito. Y si no hay más, si no hay más preguntas escritas, pasamos a las preguntas de Facebook. Bueno, hay otra pregunta más, que es de parte del Sindicato Nacional de Profesores e Investigadores, que dice así: doctor, ¿cuáles mecanismos podríamos usar para generar reflexión en grupos como el del sindicato, donde existe competencia desde lo académico, institucional y laboral? ¿Qué es un proyecto de tesis eso? No, gracias, que muy buena pregunta. Hace poco entrevisté, yo hago radio, yo no estudié comunicación, yo soy psicólogo y entré a la radio porque, por algo, porque era de parte de mi servicio social y de ahí me seguí por hobby, no. Y tuve la oportunidad de entrevistar a algunos compañeros que tienen mucho trabajo en esto, entre ellos entrevisté hace poco a Antonio Ramírez. Él es muy cercano con Marcela Lagarde y una de las ideas que nos compartía es que la competencia siempre va a estar allá afuera. El asunto es yo cómo afronto esa competencia. Es decir, cómo veo al otro, ¿no? Hablando de varones. ¿Lo veo como un compañero? ¿Lo veo como alguien que vale menos?
Es decir, ¿desde dónde lo veo? Yo tengo que ser muy honesto, muy sincero conmigo mismo. O sea, no hay más, pues, ¿no? Y recuerdo que también algo que ha pasado, dicen, bueno, pues es que, a ver, las diferencias siempre van a estar, pues, o sea, por edad, por género, por N, ¿no? Por profesiones. El problema no es la diferencia, sino cuando esta diferencia, y esto lo han dicho las compañeras feministas, no lo digo yo, o sea, yo nada más lo comparto, cuando estas diferencias se traducen en prácticas de violencia. ¿Cómo excluimos a las personas por ciclo vital? Y en México, entre hombres, la discriminación se da hacia la población adulta mayor. Ya está viejo, no sabe qué va a decir, o hacia la población infantil, ¿no? Es decir, para ir hablando de estas competencias, o sea, el problema de la competencia, no, yo no le veo problema, sino y después voy a recuperar lo que nos decía Roberto Guadarrama, es la competitividad, es decir, sentirme superior al otro. O sea, a ver, a mí me decían, ¿no? Oye, ¿tú quieres ser SNI? ¿No? ¿Te gustaría ser SNI? No, pues, digo, si me gustaría, pues que sea como resultado de lo que hago y que me genera placer de los proyectos y que un proyecto de investigación me dé esa satisfacción de decir, wow, se está transformando en algo práctico, en algo real, algo tangible, por decirlo, pero que esa investigación sea como parte de ese resultado, ¿no? Y no por decir a ver si soy SNI, uno me publican en tal, en revistas de factor de tal impacto, entonces me siento como superior. El problema me parece que no es cómo producir, sino cómo me siento al producir. No sé, porque si no estamos reproduciendo el modelo neoliberal, pues, ¿no? Entonces dejamos de ser personas para ser productores y encima de eso cuantificable, ¿no? Si la cultura patriarcal, por definición, es tan positivista que todo se compara y todo se mide, pues entonces, ojo, ¿no? Yo creo que sería una excelente metáfora y me parece que va por ahí, ¿no? Digo, gracias, y me dejan mucho en esta reflexión, no, digo, me la llevo de tarea, como digo, ¿no? Y uno de los mecanismos que podrían usar es empezar a hablar entre ustedes como varones, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la viven? ¿Qué temores tienen? Yo creo que ahí tienen una excelente oportunidad entre compañeros para empezar a gestar cosas saludables para ustedes. Ya vimos los indicadores de salud, pueden entrarle por ahí. Ojalá un día inviten al querido Beno, ¿no? Para que les hable de los hombres y la salud mental, cómo somos factor de riesgo. Hace poco habló sobre el suicidio y cómo los hombres seguimos acorazando y somos un factor elevado para temas suicidio, ¿no? Hablemos de cómo nos sentimos, ¿no? El cansancio ahorita, seguramente las compañeras, cómo lo viven, ¿no? Como compañeras mujeres, si viven con pareja, si tienen hijos o hijas pequeñas que tienen que estar en el Zoom con el chavito, la chavita, porque tiene que entrar a clase y luego yo tengo que estar listo porque no sé qué pasa con el sindicato y el protocolo que urge, y luego tenemos sesión a las 5 con el webinar, ¿no? Y entonces están como en 20 tareas. Esto termina con un agotamiento, ¿no? Digo, yo sin tener críos, pues, biológicos, yo lo siento, ¿no? Y digo, pues, pero no se compara con lo que viven las compañeras, pues, ¿no? Yo creo que tenemos que generar los espacios, ¿no? De cómo cuidamos nuestra salud, cómo compartimos el trabajo doméstico, cómo nos estamos cuidando, qué nos da miedo, hablar de nuestros miedos. Creo que eso es importante hablarlo. Hablar de lo que como personas, como varones, pues también las tristezas, ¿no? Porque las emociones son emociones, no son ni masculinas ni femeninas. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Y esa es una invitación al autocuidado. Yo creo que podría ser un primer momento, ¿eh? No sé, igual aquí te está Alex, que ha trabajado también en estos temas y me parece que también hay que echarle una buena invitada porque nos ayudaría también mucho. Muy bien. No sé si alguien más. Tenemos por ahí unos comentarios y si Ale los lees, porque tenemos varias preguntas en Facebook, bastantitas, entonces,
hay que darle un poco de velocidad a esto. Nos vamos Ok. con los últimos comentarios de aquí y nos vamos a Face, ¿sí? Bueno, pues hay varios comentarios. Hay uno de Ceci Vázquez que felicita al doctor Cirilo, dice que excelente trabajo. María Teresa García dice que felicitaciones al doctor Cirilo por su excelente presentación y asimismo a la comisión por su esfuerzo en plantear un tema tan importante. Alicia, Ileana, Lidia, bueno, a todos, así dice. Bueno, también a Susana Gurrola dice, muchas gracias a la comisión por este trabajo que están realizando. Es un trabajo que considero es prioritario en estos tiempos. Alejandro Loya Jiménez dice que, bueno, parte del ejemplo que mencionaba el doctor, pues también puede tener una dinámica pública y privada. Paco Paz manda saludos y platica que una vez que conocí espacios para la paz y resiliencia social en diplomados gratuitos en Aguascalientes, me preparo, investigo e iniciaré talleres y conversatorios en torno a las masculinidades. Bueno, una pregunta que ya se respondió. Y bueno, aquí tengo, también hay un comentario de Alfonso Rosales López que dice lo siguiente. Uno, así tal cual dice, uno de las gráficas que presenta con datos del INEGI, de la INEGI, en donde se compara la respuesta a una actitud entre hombres y mujeres, siempre los hombres presentan un porcentaje mayor, pero la diferencia es de 2 a 3 puntos, lo cual evidentemente no resulta estadísticamente sigo la pregunta, lo cual quiere decir que no hay diferencias en la respuesta. Si se toman estadísticas tan a la ligera, se puede interpretar sesgadamente los datos. Además, el artículo de la Ley de Violencia de Género establece puros criterios subjetivos a valorar. Entonces hay que valorar interseccionalidades negativos, lo cual no es nada científico. Lo que además trae por consecuencia de que se caiga en la falsedad de que el problema se debe individualizar cuando esto lleva más de fondo. ¿Qué opina el ponente? Y bueno, Alejandro Loya Jiménez dice, bueno, habla del término gaslighting, que es, bueno, uno de los términos que debe castellanizarse. Eso es todo y parece que en Facebook hay muchos comentarios, entonces vamos para, bueno, la persona que los va a leer. Bueno, en este caso soy yo, pero bueno, son bastantes. Hay un compañero en específico que nos habla precisamente de el movimiento que existió en la ENA, porque, y esto es un comentario, pregunta que le hace el doctor, porque ahí se normaliza bastante las relaciones entre maestros con alumnas, ¿no? Y que la academia poco ha reflexionado al respecto, los mismos docentes han hecho como caso o han evadido ver el problema y pues dice, él pregunta, ¿qué pasa ahí? ¿Prevalecen las relaciones de poder? Es muy interesante poner un ejemplo, un gran número de profesores están con su pareja, ya hablar ahora eso de instituciones como la UNAM, es impensable. Dice, los profesores no pueden relacionarse efectivamente sexualmente con sus alumnas. En la UNA, que es un caso que sí pasa, ocurrirá lo mismo. Ningún profesor señalado en la ENA ha manifestado posición alguna al respecto de las denuncias, tampoco las comunidades académicas y las autoridades en la ENA. Y luego dice, los derechos de las compañeras dentro de la institución, que dentro de la institución demandan, han tomado una gran fuerza e importancia, pero tengo la impresión que los compañeros, profesores, estudiantes y trabajadores las ignoramos en el mejor de los casos. Se procura no tener actitudes de violencia y acoso, pero no discutimos cómo generar e impulsar masculinidades no violentas. Me gustaría que los compañeros, profesores, estudiantes y trabajadores definieran formas de masculinidades no violentas y protocolos para evitar el acoso y la violencia sexual. ¿Qué opinión les merece esta posibilidad? Y bueno, pues sería bueno tener la opinión de nuestro ponente. Otra pregunta de una compañera es, ¿cómo se reproduce la dominación
ante una representación política en las mujeres y a través de qué mecanismo. Esa pregunta la hace Deli Geraldine Becerra. Las voy a leer todas porque creo que tenemos poco tiempo, pero bueno, pues a ver si algo nos puede decir el ponente como un resumen de todo lo que se pregunte. ¿Cómo, dice Rafael Merino, cómo hacernos conscientes de los micromachismos para romper con su normalización? Luego, Adriana García, ¿cómo trabajar este tema en comunidades donde usos y costumbres está por encima de todo? Desde Chile preguntan, Nuriluz Hermosilla, ¿cómo hacer para trabajar el tema en ambientes fuertemente elitistas masculinos, como los claustros académicos, que es un poco lo que preguntaba hace rato Daniel, fuertemente competitivos, descalificadores de alumnos, profesoras, personal y personal administrativo? Y hasta ahí van las preguntas. Creo, a ver si no se me pasó alguna. Sí, bien. Arranco con la primera que hablaba de los sesgos y de los datos. Pensemos que sí, efectivamente puede ser que haya un sesgo ahí estadístico, pensémoslo. Pero eso no quiere decir que por eso no existan prácticas discriminatorias ni de violencia. Eso sí yo lo dejo como por eso dije de esa manera de reflexión. Puede ser que a lo mejor efectivamente los contextos, es como lo que pasó con la Endire 2003, no sé si Alex y por ahí andaba Itzel, segura, sí es Itzel por ahí de Sinaloa, ¿verdad? Pero no voy a ser que me equivoque. Cuando la Endire 2003 arrojó los primeros datos, decían que las mujeres decían, bueno, en Chiapas, por ejemplo, no denunciaban o no identificaban la violencia, decían que no había violencia. No es que no hubiese violencia, lo que pasa es que ellos no la identificaban por la cultura patriarcal que se normalizaba la violencia y se naturalizaba en prácticas. Y retomo esto de los usos y costumbres, que mi mamá dice abusos y costumbres, ¿no? Bueno, yo soy de Oaxaca y vengo de una familia en la Mixteca, y cómo hay prácticas y rituales que en nombre de estos usos, ¿no? Pues se abusa en realidad, ¿no? De la condición de las mujeres. Y sí, efectivamente, pensemos que los datos pueden ser sesgados, se pueden interpretar erróneamente desde la visión estadística, pero eso no quiere decir que en lo cotidiano deje de pasar, ¿no? Digo, pues los feminicidios están ahí a la orden del día, el acoso, hostigamiento, y pues ahí es cuando vemos la otra parte, ¿no? Porque podemos tener datos en los cuales las mujeres no identifiquen, porque si ellas denuncian, les quitan la vida, ¿no? Como la que ha pasado en muchos espacios, ¿no? Y es lamentable. Y son censuradas, ¿no? Como los espacios elitistas, ¿no? Bueno, ¿qué pasan? Por ejemplo, la UNAM, ¿qué tuvo que hacer, no? Tuvieron que luchar mucho para que la ley orgánica de la UNAM se reformara. Yo creo que las instituciones educativas, la universidad pública, instituciones públicas, en su ley orgánica, en sus estatutos se regulara, en la ley entrara el tema del acoso, hostigamiento como algo práctico, pues ya no hay que hacerlo, ¿no? Y cuesta trabajo. Dicen, pero ¿para qué si podemos hacerlo desde otros espacios? ¿No? Pues porque no ha funcionado en otros espacios. Y aunque está en la ley orgánica, no por decreto cambian las cosas, ¿no? Esas de prácticas. Y son de procesos, ¿no? Porque sean de prácticas y procesos, no se justifica la violencia, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que sí, efectivamente los datos pueden ser sesgados y pueden ser distintos, eso me queda claro y te agradezco mucho, pero pues tampoco perdamos el hilo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? La procuración de justicia, por lo menos, ¿no? ¿Cuántas mujeres llegan, denuncian, les hacen una prueba muy absurda y para sacar adelante la prueba, ¿no? ¿Y qué pasa con esas mujeres? Después terminan siendo asesinadas, ¿no? O desaparecidas, ¿no? Creo que, ojo, y por ejemplo en las instituciones denuncio, no se arma la carpeta, ojo, la violencia no se media, ¿no? Yo no puedo mediar con las mujeres no van a mediar con su violentador porque están en condiciones de poder completamente distintas, ¿no? Entonces, de repente decimos, bueno, pues hayan derechos universitarios, ¿no? Y luego, ¿qué pasa, no? Pues dicen, pues bueno, ya le dijimos que se porte bien, no, pues si no se trata que se porte bien, ¿qué va a hacer él para dejar ese tipo de prácticas? ¿No? Por supuesto, que si nos conocemos entre colegas, hay colegas que dicen, es que me están buscando, pues si no eres así, pues
pues te puedes comportar de otra manera, pues, ¿no? O sea, no tienes por qué sentirte, porque también, digamos, si uno se equivoca, pues se equivoca y asumirlo, ¿no? Por ahí hablaban de cómo reproducimos la violencia, mujeres y hombres, en un modelo político. Híjole, pues interesante, o sea, a ver, si a mí me enseñaron que solamente hay una forma de ejercer la política, y esta política es patriarcal, pues por lo tanto cualquier persona la va a reproducir porque no veo alternativas. El feminismo sí vino a trastocar esto y entonces generó otro tipo de prácticas, más horizontales. Por eso les digo, chéquense esta serie de Borgen, se van a dar cuenta que, híjole, cómo trabajan los medios de comunicación, cómo trabajan las estructuras políticas, todas las trampas que hay para desmontar esto. Hace tiempo, a una mujer de la política mexicana, no va a decir su nombre, le preguntaron en un programa que tenía Katia Artigas y Sammy Berman, o sea, ya llovió, ¿no? Hace unos como 15, 20 años, más o menos. Shalala se llamaba este programa. Y le preguntaron, oye, ¿y las mujeres ya están listas para gobernar? Y ella les respondió, ¿y alguna vez les preguntamos a los hombres estaban listos para gobernar? Entonces, claro, cualquier persona puede reproducir el modelo, el ejercicio de poder sobre los otros, ¿no? Y por ahí hay algunos textos ya un poquito, digamos, de hace 10, 15 años, que hay un texto por ahí. Si quieren, yo se los mando, te lo mando, Fer, nada más me recuerdas, que se llama Empoderamiento. No me gusta mucho el tema de empoderamiento, la palabra, pues, ¿no? Pero ellas hablan de las diferentes formas del poder, ¿no? Y Marcela Lagarde por ahí ha trabajado mucho en esto de la sororidad, de las relaciones, para evitar la enemistad entre mujeres, ¿no? Y cómo el patriarcado construyó una frase que seguramente ustedes la han escuchado, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Es una buena fabricación que cuando se la creen ya no necesitan de nosotros, porque ya se las instalamos, pum, nos vamos, ¿no? Y el pastel sigue siendo para nosotros, ¿no? Entonces vean cómo hay unas formas en el imaginario de seguir reproduciendo este tipo de prácticas, ¿no? Una de mis grandes amigas y maestras, Marilena Bravo Hernández, ella tenía un programa de radio que se llamaba Mejor Juntas que Difuntas. Entonces, podemos jugar. Y lo que decía por ahí, creo que Paco Paz, de estos talleres de resiliencia y de cultura de paz, híjole, nos ayuda mucho, ¿no? Para ubicarnos y reconocernos como personas, como sujetos, cómo ver al otro bajo cómo construir resolución no violenta de conflictos, pues, ¿no? Y me parece muy, muy interesante su propuesta, ¿no? Por ahí lo escuchaba. Romper los micromachismos. A ver, híjoles, ¿se acuerdan que decía que el reto es lo personal? Creo que por ahí el compañero que decía cómo romper los micromachismos, cómo darme cuenta que soy micromachista, pues cuando pienso nada más machista, pues cuando digo, es que la compañera es muy buena para hacer esto. La pregunta es, ¿quién soy yo para pensar eso? Esta pregunta de quién soy yo para pensarme es muy, muy buena. A mí me gusta mucho porque sí, a mí, dice la monja budista, dice, la mente juzgadora, ¿no? Eso es créditos de mi pareja que luego me comparte sus videos o me platica de los videos. Dice la monja budista, ¿cómo tenemos una mente juzgadora, no? Y en la identidad masculina, ¿quién juicia? Pues el juez, ¿no? Entonces me dejo de ser mi pareja y me convierto en un juez. Sí, los micromachismos utilitarios, por ejemplo, ¿no? Es que la compañera... bueno, hay Tania, ¿no? Pues, ¿quién me aparece en el cuadro? No es asunto personal, Tania, ¿no? Por ejemplo, Tania, no, es que Tania siempre le salen muy bien las presentaciones en PowerPoint, ¿no? Y entonces Tania dice, qué buena onda, ¿no? Ay, no, y además me reconoció el doctor, ojo, recordemos el contexto, Además el grado académico, ¿cómo nos marca? Ay, no, oye, Tania, aviéntate esta presentación que tú eres muy buena, ¿no? Y además en Prezi, ¿no? Chin, dice Tania, pero es que tú no le agarro la onda, pero sí lo puedo hacer. ¿Cómo por encima le reconozco, pero en realidad lo que quiero es que siga haciendo la chamba, ¿no? Y va a llegar un momento de Tania, no la hagas ya, o sea, ya van 5, o sea, yo lo hago pues, pero busquen a otro, ¿no? No, pero es que Tania te sale bien chido. Vean cómo, a ver, los micromachismos no es que sean machismos pequeñitos, es un machismo que es tan sofisticado, lo que plantea Luis Bonino, este argentino, que se va a España, retoma la microfísica del poder de Michel Foucault, pero también con prácticas y violencias simbólicas que plantea Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces dice, chin, oye, sí es cierto, me doy cuenta que híjole, cuando uno hace el acto de honestidad consigo mismo, ahí es donde uno identifica los micromachismos o los machismos, pues, ¿no?
El machismo es machismo, o sea, micro, macro, o desde lo queramos ver, ¿no? Híjole, ¿cómo hacerle en las comunidades rurales? Hay mucho trabajo con comunidades rurales, compañeras, ¿no? El Centro de Documentación de las Mujeres, híjole, tiene una serie de manuales lindos. ¿Cómo entrarles con los hombres cuando hay usos y costumbres? No los vamos a colonizar, ojo, ya que el feminismo decolonial nos invita a pensar mucho, la educación popular también, ¿no? Hay mucho trabajo desde la educación popular, la pedagogía social, la educación social, nos invita a pensar en que no vamos a llegar a colonizar, vamos a aprender de la comunidad y a partir de toda esta investigación, acción participativa, podemos generar prácticas muy interesantes, ¿no? Hay un serie de manuales por ahí que han ido trabajando y si por ahí tengo unos 2, 3 interesantes, si gustan, se los comparto sin problema. Y en Chile, que pues bueno, híjole, no, pues gracias compañeros de Chile. Sí, definitivamente. Me decía un amigo, David, Pinilla, que venía de la Universidad de Zaragoza, se vino a hacer su estancia al PUC de la UNAM, que una de sus maestras feministas le dijo, ¿no? O sea, 3 instituciones no cambiaron después de la Edad Media: la iglesia, el ejército y los claustros. Siempre pensado desde la visión androcéntrica. Entonces, pues vean, ¿no? Cuántas rectoras tenemos en este país, ¿no? Pues, bueno, está la compañera, creo que de Querétaro, la de la UB, no recuerdo si de Nayarit, no me acuerdo, ahorita no las tengo presentes, ¿no? Pues, unas sí son muy pocas, ¿no? Y creo que en Oaxaca hubo una hace tiempo. Yo cuando estaba en Oaxaca en la prepa había una rectora y que pues bueno, el modelo patriarcal pues está tan bien construido que tendrás que reproducirlo, pero cuando ellas cambian las reglas, entonces se vuelven, ya viste, ya, ahora es bien blandengue, ¿no? O ya ahora quieren meter políticas de igualdad, es feminazi, ¿no? Pues vengan, vean, escuchen todo lo que pasa alrededor, ¿no? Cuando cambian y se trastoca el orden de poder patriarcal. No sé si hay algo más por ahí. Qué gusto, Itzel. ¿Quién estaba checando las preguntas de Facebook? Sí, por ejemplo, la UAS tiene una chamba bien interesante en el Centro de Políticas Públicas de Género. Ahí va también. Digo porque no porque está tan instantánea. Creo que hay que como recuperar las historias y experiencias que han tenido las diferentes instancias. Tienen un protocolo, tienen también su manual y también como dialogar con las compañeras, ¿no? Estas experiencias, creo que vale la pena. A manera de una excelente provocación o de la pedagogía de la provocación en el buen sentido, de hacer un buen seminario de instituciones de educación superior que tienen sus protocolos, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han enfrentado? ¿Qué les favoreció? ¿Cuáles son los obstáculos? Me parece que podrían generar un buen diálogo por ahí. Bueno, ahí espero que de repente estos presupuestos de CONACYT, si es que rescatan algunos, pues de como esta parte que favorezca, ¿no? Pues sí, o sea, me parece que pueden, creo que hay instituciones que han hecho prácticas muy valiosas, ¿no? Pero bueno, no sé, adelante, no sé si hay algo más por ahí. De Facebook, preguntas ya no hay, solo pues comentarios. En general son felicitaciones, saludos desde otros lugares. Y otra vez que si puede repetir el nombre de la serie, por favor. Se llama Borgen, es con B de burro O, R, G de gato, E-N, está en Netflix. La verdad les va a encantar, yo la vi hace tiempo, en una plataforma que no era de estas y me encantó. Son 7 temporadas, creo, pero la verdad, ahorita tienen 3. Es maravillosa. Y también, si a alguien le interesa, como qué pasa cuando la violencia que generamos en la cultura, esta nos la recomendó un buen amigo de Colima, por cierto, que le comentaba a Fer, se llama No Estoy Loca, está en Netflix también. O sea, que es como la cultura etiqueta cuando las mujeres cuando vienen una serie de violencias sistematizadas y entonces ya viste, mira, está loca. Entonces chequen igual la manera de invitación. Hay muchas series ahí que están a manera de invitación. Hay otra
porque sí, un poco, obviamente también, desde esos pensamientos Luna Nera, ¿no? Que tiene que ver con las brujas, las mujeres científicas de ese tiempo. Obviamente, ojo, no está tan apegada a una historia como tal, pero nos invita a reflexionar. Está otra serie que se llama eh, La Coisa Más Linda, ¿no? También es una brasileña, ¿no? También para que veamos cómo se mueven ciertos actores. Digamos cuando tengamos chancecito, porque a veces yo creo que y tengamos un espacio, ¿no? Para sí mismas, para sí mismos. Y hay otras, ¿no? Pero, pues, bueno, claro, Ana Coné también es muy buena, ¿no? Y pues yo creo que podríamos, por ejemplo, en los hombres, hay una, ay, ¿cómo se llama, Alex? No sé si te acuerdas la serie de Netflix, de esta de los hombres, ¿no? Que sí está obviamente un poquito exagerada, pero me parece interesante. Ay, se me olvida. Pero hay una de los hombres. Y por supuesto hay material en YouTube, hay materiales en diferentes espacios y plataformas que me parece que podemos hacerlos uso de tipo pedagógico, ¿no? La vemos y la dialogamos, ¿no? Y cómo, y sí, me checó, no me checa, o con qué me identifico. Y desde ahí podemos generar este tipo de prácticas, ¿no? Sabemos que el confinamiento pues, nos llevó a este tipo de espacios y también hay que sacarle, digamos, la parte como de provecho, ¿no? Hoy me tocó estar aquí y ver a gente, amigos y amigas conocidos que les aprecio mucho y gente que está aportando cosas muy valiosas, me parece, para este seminario, ¿no? Cosa que yo agradezco mucho. Muy bien, pues parece que terminamos ya con las preguntas. Excelente, nos ha iluminado en muchos aspectos la charla del doctor Cirilo, le agradece mucho. Tenemos por ahí gente conectada desde Chile y desde Perú. Les mandamos muchos saludos desde Lina, desde México. Y también a los compañeros de nuestro mismo sindicato que estuvieron conectados con el interés de, pues interiorizar en estos temas de los cuales pocas veces hablamos entre nosotros y que yo espero que cada vez sean temas más comunes entre nuestra comunidad. Pues espero que este trabajo, nuestro trabajo de la comisión se convierta en un trabajo de todo nuestro sindicato. Sí, Agradecemos mucho al doctor Cirilo. ¿Perdón? Sí, a manera de invitación, algo que tuvo la red o la pandemia es que se abrieron muchos grupos virtuales para hombres. En Jalapa está el programa de hombres responsabilizándose de sus vidas. En la Ciudad de México está Gendes. En Puebla está el programa Hombres Trabajándose. En Querétaro hay otros espacios. Ahorita no me acuerdo de todos los nombres. Y creo que ahí hay, ¿no? O sea, en Colima, bueno, le comenté a Fer que hay un compañero, un colega muy a todo dar, Guillermo, ya le pasaré el dato, que también trabaja con hombres. O sea, espacios hay, pues, ¿no? O sea, no podemos decir, híjole, pues es que nada más en la Ciudad de México, ¿no? En Colima tiene un buen espacio. La verdad es un chico que me sorprendió muchísimo y no en el buen sentido de la palabra, porque no lo conocía y tiene un buen manejo, es un colega también. Y bueno, la mayoría de los estados siempre tiene un grupo de hombres. O si no puedo, donde mi estado no hay, pero en la red sí, pues busquemos, ¿no? De verdad, es una invitación para el autocuidado como varones, ¿no? Que creo que nos hace mucha falta. Y bueno, y ya por radio, si me dejan hacerme echarme mi comercial, los jueves a las 6 tenemos un programa de radio. Mañana cumplimos 8 años al aire. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, la aportación del feminismo a los estudios de masculinidades, ¿no? Y así vamos a tocar diferentes temas y radio también, ¿no? Hay, híjole, sin fin de trabajos ahí para hombres, ¿no? La red de cómplices por la igualdad tiene todo una serie de material audiovisual, así que, híjole, pues antes decimos no hay, ¿no? Ahora me parece que hay mucho. En Chile están los compañeros ahí con Pancho Aguayo, ¿no? Quien está en Chile. En Bolivia está Jimmy Tellería. Bueno, de otros países, bueno, siempre hay. En Argentina hay muchos compañeros también, ¿no? Entonces, pues, o sea, pretexto no podemos decir que no hay. Ahora sí, ¿no? Pero bueno, gracias.
Muchas gracias. Se les recuerda a todos que esta sesión va a quedar grabada en YouTube, en la página de, bueno, en el muro de YouTube que se llama Antropólogos e Historiadores, que es el muro de nuestro sindicato. Esta sesión y todas las anteriores ya están en YouTube. Bueno, esta ya va a estar y las demás ya están en YouTube. Si se quieren conectar, para quien se la haya perdido, denles este tip. Con un agradecimiento profundo al doctor Cirilo, le queremos hacer un reconocimiento virtual. Se le hará llegar por correo también. Es una constancia por su valiosa participación en este seminario. Y agradecemos todos nosotros a esta valiosa aportación. Muchas gracias, doctor. El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga la presente constancia al doctor Cirilo Rivera García por su valiosa conferencia Reflexiones sobre la violencia que generamos los hombres. Seminario Género y Violencias, apuntes desde el INA, 30 de septiembre de 2020, y firman nuestro secretario general, Gustavo Ramírez Castilla, Claudia Delgado, que es la coordinadora de nuestra comisión, y una servidora, Alicia Bonfil, como coordinadora de este seminario. Muchas gracias. Pues nos despedimos, ¿no? Ahí quedó. Muchas gracias a todos, sobre todo al doctor Cirilo. Hasta la próxima, dentro de un mes.